Hola, ¿qué tal? Les saludo una vez más en esta ocasión y ahora para compartir con ustedes un tema que he titulado Creciendo en Amor, basado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 18. La palabra de Dios dice de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este versículo encontramos un contraste entre el temor y el amor. Y aunque para muchas personas pareciera lógico esta diferencia, sin embargo, déjeme recordarle que hay mucha gente, aún en nuestros días, que confunde estas dos emociones. Sí, hay gente que confunde el amor con el temor y el temor con el amor porque ha sido educado así o mal educado así. Estoy hablando de personas que llevan una relación tóxica entre esposo y esposa o entre padres a hijos. Hace unos días nos enteramos de una situación que ocurrió en un pueblo cercano a nuestra ciudad y es una anécdota muy dolorosa donde una mujer se casó con un varón, un hombre, se fueron a vivir a su casa. Empezaron una buena relación, sin embargo, poco a poco el varón fue tomando una actitud machista, golpeadora, ofensiva, al punto que terminó después de algunos años apuñalando a la joven, y tanto así que la apuñaló en varias ocasiones. Esto fue muy doloroso, no solamente para ella como mujer, el hecho de experimentar este maltrato, sino aún para sus familiares. Hablo de papá, de mamá, de sus hermanos, esa gente cercana que vivía a su alrededor y que tenía algún tipo de relación con ella. En realidad fue algo traumático y difícil para esta mujer estar viviendo con un hombre de esta calaña, un hombre golpeador, un hombre ofensivo, un hombre que la maltrató tanto tiempo. Pero lo peor del caso es la mujer, la chica. ¿Cómo es posible que una mujer soporte tantos años golpes, arrebatos, maltrato y llegue al punto de soportar el ser apuñalada? Gracias a Dios, después de este incidente, la chica regresó a casa con papá, con mamá, quienes de verdad sí la amaban, porque no hay un padre, una madre que sea tan insensible como para no recibir a su hija después de una situación como esta. Gracias a Dios se repuso después de esas 17 puñaladas y ahora es una mujer que busca de Dios, que está sirviendo en una iglesia cristiana. Gracias a Dios por ella. Sin embargo, hay todavía muchas personas que están padeciendo una situación semejante y que no buscan una salida. Desgraciadamente, han confundido en su corazón estas dos emociones de tal manera que llegan a decirle al varón, uh, si de verdad me amas, ¿por qué? ¿Por qué no me tratas como siempre, no? Como deseando, como esperando los golpes. La palabra de Dios nos muestra que en el Antiguo Testamento Dios se relacionó de una manera muy especial con el pueblo de Israel. Y encontramos en la Biblia cómo Dios se mostró a su pueblo de una manera muy, podemos decirlo así, hasta mostrando o esperando pánico de su pueblo. Le voy a llevar a Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, y vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel tenía miedo, pero no un miedo, no un miedo sencillo, sino un miedo que de verdad um, era ya un pánico. Fíjese cómo lo dice en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos.
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Usted puede observar en estos versículos el pánico que había en el pueblo. Es que ellos estaban viendo el monte que humeaba, que temblaba, y la voz tan tremenda que se escuchaba, como dice la escritura, que como truenos, como un estruendo de muchas aguas o de muchas trompetas. Algo muy, muy fuerte, muy intenso. Además, un poco antes había una advertencia. Fíjese bien cómo lo dice en el capítulo 19, desde los versículos 11 en adelante. Dice la escritura: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y en el versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. En otras palabras, para que Dios no los mate. En el versículo 24 vuelve a decir lo mismo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Otra vez lo mismo. Dios advirtiendo de alguna manera al pueblo que no se acercaran demasiado al monte porque iban a morir. Entonces era un temor en el pueblo que de alguna manera estaba bien infundado, porque estaba Dios mostrando su poder, su autoridad, su señorío, mostrando ese poder tan grande que él tiene al hacer temblar y humear ese monte. El pueblo tenía temor, tanto temor que el pueblo quedó paralizado. Porque déjeme decirle esto: el pánico paraliza. En el tiempo del Éxodo, Dios trató así a su pueblo. Dios se mostró de esa manera. ¿Por qué? Porque era la única manera en que el pueblo de Israel, acostumbrado a la idolatría en Egipto, pudiera ahora tener una diferencia en su mente, hacer una gran diferencia entre el Dios vivo y todopoderoso y los ídolos mudos que tenía Egipto. La palabra de Dios entonces nos muestra a un Dios poderoso, soberano, pero que a través de ese temblor de tierra, a través de ese monte humeante, a través de ese gran sonido de bocina, Dios estaba mostrando su santidad, es decir, que Él es único. No hay otro Dios como Él. Él es santo. Eso quiere decir apartado. Eso quiere decir único. Nuestro Dios es santo. Y es que si no entendemos la santidad de Dios, tampoco podremos entender qué cosa es pecado. Solo cuando entendemos cómo es que Dios está apartado de todos los dioses del mundo y cómo Dios está apartado de todo lo que se llama pecado, es entonces como usted y yo podemos entender que si hacemos algo que va en contra de los mandatos y de la orden de Dios, estamos pecando y que habrá una consecuencia. Pero también Dios se mostró a su pueblo, al pueblo de Israel, en ese poder para de alguna manera poder determinar hacia su pueblo su justicia. Porque ahí precisamente en el monte Sinaí fue donde Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos. Usted recordará las dos ocasiones en que Moisés subió con esas tablas de piedra donde dice la escritura que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Entonces, allí en ese monte Dios mostró también su justicia.
Y es que déjeme decirle algo, si no conocemos la justicia de Dios, tampoco podremos valorar su gracia. Sí, amigo que me escucha. La palabra de Dios es certera, es verdadera, es real, es eficaz. Y cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, lo dice porque antes ya nos dio a conocer a un Dios santo y a un Dios justo. Sin embargo, en la Biblia hay algo que encontramos como revelación progresiva, así lo llaman los teólogos. Y en la palabra o en el Antiguo Testamento, Dios reveló estas dos cualidades de su carácter, su justicia y su santidad. Y en el Nuevo Testamento Dios revela su amor. Aunque lo encontramos implícito en toda la Biblia, sin embargo, de una manera más especial, en el Nuevo Testamento encontramos de su amor. Sin embargo, no podremos valorar su amor si no entendemos bien estos dos principios, su santidad y su justicia. Fíjese cómo nos dice Números 14:18. Números, en la palabra de Dios, dice la escritura de esta manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí en este versículo encontramos implícito entonces esas tres cualidades de las cuales estamos hablando: su santidad, su justicia y su amor. Sin embargo, algo que se le reveló al pueblo de Israel fue precisamente las dos primeras cualidades, su santidad y su justicia. Por eso dice la escritura: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que el pueblo de Israel, conociendo su santidad y su justicia, quedó paralizado en el pánico, porque tenían en su mente y en su corazón esa imagen de cómo Dios se manifestó a su pueblo allí en el monte Sinaí. Fíjese también en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 18, encontramos también otra ocasión en que ahora el escritor a los Hebreos está recordando esa revelación que se le dio a los israelitas allí en el monte Sinaí. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Porque tenían temor. Dice más adelante: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sí, amigo, Dios ha revelado su santidad y su justicia a través de esta manifestación poderosa de su amor, de su gracia y de su bendición. Pero algo que quiero que quede bien marcado en su corazón en esta ocasión es que el miedo paraliza. El pueblo de Israel solo conocía la santidad y la justicia de Dios, y en medio de esa situación, Israel se volvió un pueblo cerrado, un pueblo que no cumplió con la visión de Dios de llevar su gloria a todas las naciones. Se volvió un pueblo religioso, sintiéndose único, especial, pero nunca cumpliendo con la visión que Dios tenía para todo el mundo. Así que en ese temor se quedó paralizado Israel. Pero también hay otro nivel de temor o de miedo, que podemos decir que es un miedo manejable. Este miedo manejable te lleva a hacer las cosas mal. El Evangelio según San Mateo capítulo 25 y versículos 24 al 30 nos muestran una parábola que el Señor Jesús compartió, donde se habla de los talentos. Y usted recordará cómo a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero después de un tiempo les llamó a cuentas. Y dice la escritura
en el versículo 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Fíjese qué dice este hombre. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Por lo cual tuve miedo. Fíjese qué dice este hombre. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí encontramos a un hombre con un miedo manejable. Ya no es el pánico que sintió el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, sino un miedo manejable, podemos decir un miedo normal que se nos da a todos. De hecho, cuando vamos a emprender algo, cuando vamos a hacer algo por primera vez, cuando estamos iniciando algún nuevo proyecto o en algunas otras situaciones, tenemos miedo. Sin embargo, es un miedo manejable, un miedo que podemos decir que podemos controlar. Pero para este siervo malo, el miedo manejable, este miedo a nivel normal para todos, le sirvió para hacer una excusa. Este siervo negligente se excusó con ese miedo. Y de este siervo podemos aprender algunas cosas extraídas directamente de la palabra de Dios, que seguramente nos van a ayudar a usted y a mí si los miramos de una manera correcta. Fíjese bien cómo podemos sacar por lo menos 8 características de este siervo negligente. Número 1, pensó mal, pensó negativamente. Sí, todo lo que él vio, toda la oportunidad que a él se le dio, él la vio desde un punto de vista negativo. Él pensó mal. Y así hay mucha gente que todo lo ve mal, todo lo ve negativo, piensa mal de los que están en su casa, de su patrón, de su familia, de sus amigos, de todo el mundo está pensando mal. Cuando recibe una noticia, inmediatamente la transforma en su mente, en su corazón, a algo malo, a algo negativo, y piensa todo el tiempo negativamente. Esta es una primera característica de un siervo negligente. Número 2, se hace su propia opinión de los demás. En este caso, este hombre le dijo a su patrón, es que tú siembras donde no, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él ya se estaba haciendo su propia opinión de su patrón. Así que hay mucha gente también así que se hace una mala opinión de las personas, muchas veces sin conocerla, sin haber tenido un trato con ellos, sencillamente porque lo vio o porque alguien le dijo algo acerca de esa otra persona, ya está haciéndose una mala opinión de los demás. En tercer lugar, una tercera característica de este siervo negligente es que dice tener temor y prefiere no hacer nada. Esto nos recuerda a los niños o adolescentes que caen en esa etapa de necedad, donde papá, mamá les ordenan algo, les dicen que tengan que hacer algo, sin embargo, prefieren no hacerlo. Y muchas veces nos comportamos así, aún gente mayor, gente adulta. Decimos tener miedo y esa excusa, ese miedo nos paraliza, nos hace no hacer nada. Sin embargo, detrás de ese aparente miedo, en realidad hay negligencia, hay flojera, hay un sentimiento o un sentir de no querer hacerlo y el miedo solo nos sirve como una excusa. En cuarto lugar, una cuarta característica es que este hombre se hace víctima. Si usted observa el versículo, vamos a encontrar a este hombre que está haciéndose la víctima delante de su patrón. Así que él piensa que su patrón lo está dañando, su patrón lo está explotando, su patrón lo está haciendo trabajar de más, que él es el que tiene que hacer las cosas. Y algunos
trabajadores, o en su gran mayoría, así están pensando de sus patrones. Es que mi patrón me explota, es que mi patrón quiere que yo trabaje de más, es que mi patrón no me paga lo justo, es que mi patrón se está haciendo rico a través de mí, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que está descontenta con su trabajo, está descontenta con su patrón, está descontenta con aquella persona que le ha asignado una tarea. Así que este hombre, en cuarto lugar, se hizo la víctima y no reconoce sus errores. Pero una quinta característica que encontramos en él es que siempre tiene excusas para no hacer lo que debe hacer. Una persona negligente es así. Siempre va a encontrar la excusa perfecta para no hacer lo que debe hacer. Ese era este hombre negligente. En sexto lugar, podemos encontrar que este hombre tiene una autoestima muy baja y se escuda en los demás. Seguramente está pensando en aquel que recibió 5 talentos y que regresó o entregó otros 5 o dio a ganar un 100%. Está pensando en aquel otro que recibió 2 talentos y que de la misma manera lo trabajó y entregó un 100% más de ganancia. Ahora, él pudo haber hecho lo mismo, porque dice la escritura que el Señor les dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Es decir, no todos tenemos la misma capacidad. Yo puedo ver a gente, a personas conocidas que tienen un ministerio mucho más grande, mucho más exitoso que el nuestro. Sin embargo, en esos pocos talentos o en esas pocas capacidades que tenemos, nuestro deber es trabajar el talento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque viene el día o vendrá el día en que el Señor nos va a pedir cuentas de eso poco que nos ha entregado. Sin embargo, este hombre de la parábola, encontramos que se escuda sencillamente. Tiene una autoestima baja, dice, ¿por qué yo recibí uno solo nada más? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Y prefiere guardar su talento. En séptimo lugar, una séptima característica de este hombre es que piensa que su patrón o líder es injusto con él. Es un hombre difícil de agradar, un hombre exigente, un hombre duro, sin sentimientos, y que solo porque él pide que lo haga, lo tiene que hacer. Y una vez más hablamos de esta gente que está descontenta con su patrón. En una ocasión, estando trabajando en algún lugar, uh, la jefa vio a uno de los trabajadores con una mala cara, con un descontento, haciendo las cosas de mala gana, y comentó con los que estábamos alrededor y dijo, este hombre se va a ir, se va a ir de aquí, solo es cuestión de tiempo, pero en poco tiempo se va a ir. Y así sucedió. Pasaron unos días y este hombre renunció al trabajo y se fue. Y es que una de las características de un mal trabajador o de un hombre negligente es que está descontento con su trabajo. No lo hace bien y no lo va a hacer bien ni acá ni allá, en ningún lugar, porque el problema no es el patrón, el problema no es el trabajo, el problema no es el salario tampoco, el problema es su corazón. Hay descontento. Y la última característica que encuentro en este hombre es que no tiene reparo en decirle a su amo que lo que él pensaba de su patrón. Así que el miedo o temor manejable te lleva a hacer mal las cosas. En el caso de Israel, ellos sintieron pánico y quedaron paralizados. Pero un temor manejable que nos sirve solamente como excusa hace que hagamos mal las cosas, que trabajemos o hagamos nuestras tareas de una manera mediocre. Porque ¿quién puede hacer su trabajo o ese trabajo que detesta? ¿Quién puede hacer bien ese trabajo que detesta? El servicio forzado no es deseable. O sea, nadie quiere que le sirvan si al servirle le están golpeando el plato, si le sirven comida fría, si le sirven reprochando las cosas. Nadie quiere eso. Igual en el trabajo, en las labores que usted tiene que hacer, si usted la hace de mala gana, si usted no renuncia en un poco tiempo, su patrón le va a pedir que lo haga, porque a nadie le gusta tener un siervo así.
No estar contento con el Señor es la primera señal de que pronto abandonará su trabajo. Ahora, yo espero que esto no suceda en la iglesia. Si usted no está contento con Dios, si usted no está contento con su iglesia, si usted no está contento con su pastor, si usted no está contento con lo que se le está enseñando, yo espero que usted aprenda, después de esta pequeña enseñanza, usted aprenda a cambiar su actitud y aprenda a estar contento con lo que Dios le ha dado. Algún pastor famoso en forma de risa, de chiste, le dijo a su congregación: si ustedes fueran mejores, tendrían un mejor pastor. Él haciendo alusión a que sencillamente cada quien tiene lo que Dios quiere que tenga o lo que le ha dado. Y usted y yo debemos aprender a estar contentos con las personas que Dios puso sobre nosotros como nuestra autoridad. Así que le aconsejo que no deje o no siga viendo a su líder, a su pastor o a su patrón con mala cara. Mejor aprenda a hacer bien las cosas. Otra persona de nuestros consejeros dijo: si de todas maneras lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo con una sonrisa, hazlo con una actitud alegre. El miedo o descontento hacia el Señor te lleva a hacer malas cosas. Queda claro en este punto. Para terminar, quiero decirle que el amor, a diferencia del pánico y el temor, el amor te lleva hacia la excelencia. Fíjese que dice una vez más, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 18. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 18, es el versículo con el que iniciamos. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, ahora a usted y a mí, amigo y hermano que nos ve o que nos escucha en esta ocasión, ya que Dios se nos ha revelado en amor, ahora que Dios ha mostrado su amor para cada uno de nosotros, ahora que no solamente conocemos su santidad y su justicia, sino mucho más su amor, como consecuencia, usted y yo debiéramos amar a ese Dios que nos amó primero y que dio su vida para rescatarnos de la condenación eterna. Y la respuesta que debiéramos tener hacia Dios, hacia nuestro Dios, debiera ser amor. Y en el amor, dice la Escritura, no hay temor. Pero si llegamos a amar a Dios como Él espera que le amemos, la consecuencia lógica de nuestro amor será hacer las cosas con excelencia. Sí, amigo, servir a Dios con excelencia, servirlo con la mejor actitud, hacerlo de la manera mejor que podamos hacerlo. No podemos compararnos unos a otros porque tal vez alguien tenga mejores posibilidades económicas, tal vez otro tenga mejores estudios, mejor nivel académico, tal vez otro tenga mejores habilidades mentales o intelectuales. No podemos compararnos con ellos, pero de acuerdo al nivel, al talento que Dios nos ha dado, hagamos lo mejor que podamos las cosas que son para Dios. Alguien dijo: si usted va a cantar, cante bien. Si usted va a tocar un instrumento para la alabanza, hágalo bien. Si usted va a predicar la palabra de Dios, estudie, prepárese, capacítese, entrénese y luego predique. Y predique con energía, con fe, con fuerza, con sabiduría, pero predique con la llenura del Espíritu Santo. Si usted va a hacer un servicio allí en su iglesia, en su congregación, bueno, ahora la mayoría de iglesias están cerradas, pero cuando lleguen a abrir, y si usted tiene como encargado tal vez hacer la limpieza del templo, hágalo bien, como dice la Escritura, como para el Señor. Hágalo bien, pensando en que es para Dios. Asegúrese de que los lugares más pequeños o más esquineados, más recónditos del templo estén limpios. Asegúrese de que lo hace bien. ¿Por qué? Porque el amor provoca excelencia. Esto sucede también cuando hay un noviazgo. Yo no sé, pero
pero hace mucho tiempo que pasamos por esta situación. Pero yo creo que en toda relación de noviazgo sucede algo así. Nadie te obliga a ir a ver a la chica de la cual estás enamorado. Sencillamente te levantas temprano, te arreglas lo mejor que puedes y vas a verla. Y pasas la mayoría de tiempo con ella. ¿Por qué? Porque el amor te lleva hacia la excelencia. Ahora, si antes te bañabas, antes de tener a la novia, si antes te arreglabas, te afeitabas, te perfumabas, te lavabas los dientes, ahora lo haces con más dedicación. ¿Por qué? Porque quieres dar la mejor imagen a esa persona que tú amas. Así que, de la misma manera con Dios, procura hacerlo con excelencia, así como lo hace una esposa enamorada de su marido, que lo recibe con agrado, con una sonrisa, con amor, pero con un plato de comida bien preparado, donde ella se esforzó, donde ella invirtió su tiempo, su creatividad, donde ella le ha puesto ese cariño, ese amor hacia su marido. De la misma manera, en nuestro servicio hacia Dios. Tenemos que buscar la excelencia, no ser mediocres como este siervo negligente, sino excelentes. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a amar a Dios. Es como debemos servirle, con amor y por consecuencia con excelencia. Esfuércese entonces por agradar a Dios. Ámelo con todo su corazón como él mismo lo pide. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. No a medias, no mediocremente, no con lo poco o con lo que le sobra, sino con todo su corazón. Como dijimos antes, nadie quiere un servicio mal hecho. Nadie quiere un servicio con una mala cara. Nadie quiere un servicio a fuerza. Todos queremos que se nos atienda de la mejor manera y con la mejor actitud. Imagínese usted, a Dios le agradará que alguien pase a cantar un canto mal aprendido o con desentonamiento o con una música que no fue ensayada. No, yo creo que Dios espera lo mejor de cada uno de nosotros. De la misma manera, para todas las áreas de servicio dentro de la iglesia, tenemos que buscar la excelencia, amigo que me escucha. Dios quiere que le ames. Si no lo amas, no puedes hacer o no puedes buscar la excelencia para Dios. Decide por eso en esta mañana amar a Dios con todo tu corazón. Si hoy te has dado cuenta que has hecho las cosas para el Señor mediocremente, es tiempo de cambiar. Es tiempo de buscar la excelencia. Es tiempo de que en tu nivel, si tienes 5, si tienes 2 o si tienes un solo talento, hazlo lo mejor que tú puedas. Hazlo para Dios con todo tu corazón. Quita las excusas de tu mente, quita las excusas de tu vida y aprende a hacerlo bien para el Señor. Si quieres, en esta hora, quiero orar por ti y pedirle a Dios por tu vida, para que a Dios no le sirvas por miedo, para que a Dios no le sirvas mediocremente, sino que a partir de este día tú le sirvas con excelencia. Ahí donde estás, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, hoy he aprendido a través de tu palabra que el miedo paraliza, que el pánico paraliza, que el miedo me hace mediocre, pero que el amor me lleva a servirte con excelencia. Hoy te pido perdón por las veces que he servido de una manera mediocre, o por las veces en que me he excusado para no servirte, o las veces sencillamente en que me he quedado paralizado y no he hecho las cosas que tú quieres. Hoy en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que me perdones esas malas actitudes que he tenido para contigo y que me ayudes porque a partir de hoy quiero hacer las cosas con excelencia para ti. Quiero amarte con todo mi corazón y quiero servirte de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.